Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Física Fácil con Hegel. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio que nos han pedido de movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado. El ejercicio, pues vamos a entrar de una vez en materia y dice lo siguiente. Spidishu, que conduce a 30 metros sobre segundo, entra en un túnel de un solo carril. Entonces observa una furgoneta lenta a 155 metros que circula a 5 metros sobre segundo. Su frena, pero solo puede decelerar a menos 2 metros sobre segundo cuadrado porque la carretera está mojada. Se producirá colisión. En caso afirmativo, determina a qué distancia del túnel y en qué momento se produce la colisión. En caso negativo, determina la distancia de máxima aproximación entre el coche de Su y la furgoneta. Nuevamente vamos a proceder. Como siempre, estamos acostumbrados a empezar inicialmente entendiendo qué es lo que pasa, cuál es la situación, y vamos a hacer una representación, vamos a hacer algún esquema que nos permita entender mejor cuál es la situación que está sucediendo. En esta ocasión, pues estamos hablando de que Speedy Sue, pues suponemos que va viajando en un automóvil, eh, entra en una zona que denominan un túnel y que al momento de entrar al túnel observa que delante de él hay una furgoneta que está ubicada a 155 metros de distancia. La furgoneta se mueve con velocidad constante, me dicen que es de 5 metros sobre segundo, según lo que dice el problema. Esta velocidad es de 5 metros sobre segundo. Y Speedy Sue en ese momento tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Speedy Sue aplica los frenos, es decir, que a partir del momento en el que entra al túnel, en esta trayectoria, su movimiento comienza a ser un movimiento uniformemente acelerado, en el que la velocidad va a comenzar a disminuir porque la aceleración tiene un valor negativo de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Significa que va a empezar a reducir su velocidad, obviamente va a empezar a desplazarse en la trayectoria y la furgoneta pues continuará desplazándose en la trayectoria. ¿Qué va a pasar? Que Speedy Sue, que viaja a 30 metros sobre segundo, va más rápido que la furgoneta que solamente va a 5, por lo tanto, si conservaran la misma velocidad, evidentemente en algún momento lo va a alcanzar. Es decir, Speedy Sue empieza a frenar, la furgoneta sigue moviéndose y en algún punto más adelante, posterior, un punto que no sabemos exactamente dónde es, se va a producir el encuentro. Entonces vamos a tratar de determinar si con la información que tenemos se produce encuentro entre los dos vehículos, el de Speedy Sue y la furgoneta. Ahora el siguiente paso pues es sacar la información del problema. Vamos de manera ordenada, vamos a organizar de forma separada la información que tenemos para el auto, que es el de Speedy, y la información que tenemos para la furgoneta, teniendo claro que la furgoneta tiene un movimiento uniforme cuya velocidad se mantiene constante durante toda la trayectoria, y para el caso de Speedy el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que la velocidad no es constante sino que irá cambiando. La información que tenemos es que Speedy Sue en el momento en que entra al túnel tiene una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Es la información que tenemos. Va a recorrer una distancia. El problema pregunta: ¿a qué distancia se producirá la colisión? Desde el túnel, es decir, desde que el momento en que Speedy Sue ingresa con su vehículo, la distancia desde el punto del túnel hasta el punto donde posiblemente se dé el encuentro de los dos vehículos, es la incógnita del problema. Por esa razón, determinamos darle a esa distancia que no sabemos cuánto es el valor de x, de tal manera que cuando en las ecuaciones resolvamos x estaremos encontrando efectivamente la distancia que el problema nos pide. Alguien diría, ¿es posible colocar que x es la distancia de la furgoneta? Totalmente válido, efectivamente sí se puede colocar x como la distancia de la furgoneta. Tendríamos en consideración que la distancia de Speedy Sue ya no sería x, sino que tendría otro valor. Pero lo más recomendable es asignarle las variables a los datos que el problema me pide, de tal manera que cuando yo resuelva las ecuaciones, automáticamente está respondida la pregunta del problema. El problema pregunta a qué distancia, aquí dice en caso afirmativo determina a qué distancia del túnel
y en qué momento se produce la colisión, o sea, qué distancia del túnel aquí hasta el punto de encuentro. Por eso a esta distancia decido llamarla X. Como la furgoneta está más adelante que Speedy, 155 metros, ella va a continuar su trayectoria hasta el punto donde se van a encontrar. Este esquema me permite a mí saber qué relación hay entre la distancia que recorre el automóvil de Speedy y la distancia que recorre la furgoneta. Si la distancia total que recorre la furgoneta es X, que recorre Speedy es X, ¿cuánto será lo que recorre la furgoneta? Entonces, a esta distancia total, yo le voy a quitar este primer tramo, porque es la diferencia, me va a quedar lo que recorre la furgoneta. Es decir, a la distancia total, que es X, si le quito el primer tramo, que es 155, aquí está, mírenlo, X menos 155 será la distancia recorrida por la furgoneta hasta el punto en el que hay colisión. No me interesa la longitud de la furgoneta porque estoy tomando como referencia la parte trasera, que sería el punto donde hay encuentro. Esta es la distancia que hay entre Speedy y la furgoneta, y si hay colisión será el mismo punto delantero de Speedy con el mismo punto trasero de la furgoneta, que llegarían a esta instancia de colisión. Teniendo eso claro, sabemos entonces que la distancia que recorre el carro la llamamos X, que la aceleración es de menos 2 metros sobre el segundo cuadrado, y como la pregunta es en qué tiempo se produce la colisión, a partir de este instante el tiempo que transcurre es el mismo para los dos vehículos. Por lo tanto, el tiempo del carro simplemente le denominamos t. Para el caso de la furgoneta, su velocidad constante es de 5 metros sobre segundo. La distancia que recorre la furgoneta, ya dijimos claramente que es X menos 155, y el tiempo es el mismo tiempo del vehículo, por lo tanto simplemente le denominaremos t. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el movimiento del carro es acelerado, mientras que el de la furgoneta es un movimiento uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen al vehículo que tiene movimiento acelerado? Pues las ecuaciones de movimiento acelerado, mientras que la furgoneta, la ecuación de movimiento uniforme, que son estas que tenemos aquí. Las tres ecuaciones de movimiento acelerado, que son las que vamos a utilizar para analizar el comportamiento del carro de Speedy, y la ecuación de movimiento uniforme, que es la que vamos a utilizar para analizar el comportamiento de la furgoneta. Entonces lo que hacemos ahora es reescribir esta ecuación con los valores que tenemos. La ecuación de la furgoneta es velocidad igual distancia sobre tiempo. Tenemos entonces que la velocidad de la furgoneta es 5. Nuevamente voy a omitir intencionalmente las unidades porque tengo todo en un sistema coherente de unidades. Ya sé que el tiempo me va a dar en segundos y que la distancia está medida en metros. Solamente para que la ecuación quede escrita de una manera más sencilla. Tenemos entonces que velocidad, distancia sobre tiempo. La velocidad de la furgoneta es 5. Aquí aparece 5. La distancia de la furgoneta la llamamos X menos 155. Es decir, estoy reemplazando estos valores. Este valor de 5 es el valor de la velocidad que va en este lugar. Y en la parte de la ecuación que dice X en el numerador, pero como X es todo esto, entonces en el numerador simplemente voy a escribir todo esto. Y en el denominador el tiempo t, que es el mismo para ambos. Entonces la ecuación simplemente va a quedar escrita de esa manera. 5 es igual a X menos 155 sobre t para el caso de la furgoneta. Pero para escribir esta ecuación de una forma un poco más simple, que quede de forma lineal, pues deberíamos tomar esta t, pasarla del lado izquierdo a multiplicar, pues quedaría de esta manera 5t, y el x menos 155 pues quedaría ahí. Como necesitamos encontrar el tiempo, pues vamos a proceder a despejar la variable x, y este término 155 que está del lado derecho negativo pasa del lado izquierdo a sumar y quedaría 5t más 155 es igual a x, y lo vamos a escribir de forma ordenada diciendo que x es igual a 5t más 155, y aquí tenemos la x despejada, que es la distancia que recorre Speedy Sub, y va a depender del tiempo total en el que se ve el encuentro de los dos vehículos. Vamos ahora a analizar qué pasa con el vehículo que se mueve con movimiento acelerado. De la misma manera, vamos a reescribir la ecuación, pero antes de reescribirla consideremos que voy a tomar como punto de referencia para el caso de Speedy la distancia de Speedy, y para mí será que este es el punto de partida
y ese punto de partida sería mi punto inicial. Por lo tanto, tendré que la posición inicial para Speedy será 0, o sea que este valor lo voy a considerar como 0, y de esta manera pues la ecuación va a quedar solamente con los términos de velocidad inicial por tiempo y un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, reescribiendo esta ecuación, la distancia que recorre Speedy, x, y reemplazando los valores, velocidad inicial por tiempo, ya sé que la velocidad inicial es 30, escribo aquí el valor de 30, y el tiempo es un valor desconocido, queda indicado, t, simplemente. Luego la ecuación dice más un medio de a por t cuadrado, aquí está más un medio de a por t cuadrado, lo que está de este lado, entonces simplemente escribo más un medio, la aceleración es menos 2, un dato que ya tenemos aquí, menos 2, este menos 2, que es el valor de la aceleración, lo voy a reemplazar aquí, y me quedaría la ecuación escrita de esta manera, un medio de a, que es menos 2, por t cuadrado. ¿Qué pasa con esta operación? Bueno, que el 2 dividido entre el 2, pues me va a dar 1. Y al conjugar estos dos signos, este que está aquí, positivo, con este que está aquí, negativo, voy a hacer la multiplicación, más por menos me va a quedar un signo negativo. Entonces la ecuación escrita, ya escrita de esta manera, me va a quedar entonces que x igual a 30t. En el caso de, ya dijimos que 2 entre 2 da 1, y que más por menos da menos, por lo tanto quedaría 30t menos solamente t al cuadrado, porque el coeficiente 1, sencillamente no lo escribimos porque se sobreentiende que el coeficiente es 1. Y tenemos de esta manera también despejada la ecuación x. En la ecuación la distancia x. Como sabemos que x es la misma de esta ecuación y de esta ecuación, porque es la distancia que recorre Speedy Su desde que entra al túnel hasta el punto de encuentro, pues lo que hacemos ahora simplemente es igualar. Voy a igualar la ecuación número 1 con la ecuación número 2, porque esta distancia x es la misma para ambos. Y me va a quedar entonces que 5t más 155 va a ser igual a 30t menos t cuadrado. Y vamos a tener de esta manera 5t más 155 igual a 30t menos t cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es que voy a reorganizar, porque evidentemente esto es una ecuación de segundo grado. Esta t cuadrado la voy a llevar del lado izquierdo y voy a dejar todo de un solo lado para que me quede en la forma general de una ecuación cuadrática, para poder resolverlo con la fórmula general de la ecuación cuadrática. T cuadrado que está negativo pasa a positivo, 5t queda del mismo lado, queda con el mismo signo, 30t que está del lado derecho y pasa al lado izquierdo cambia de signo a negativo, el 155 que permanece del lado izquierdo no cambia de signo, y del lado derecho no queda ningún término, por lo tanto queda igual a 0. Lo que hacemos ahora es sumar los términos semejantes. El 5t con el 30t son semejantes, y me va a quedar, como tienen signos contrarios, una resta que va a ser igual a menos 25t. Y la ecuación queda de esta manera: t cuadrado menos 25t más 155 es igual a 0. Y esta es una ecuación de segundo grado que tiene la forma general de las ecuaciones de segundo grado, donde ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Y en este caso el coeficiente a, por comparación, va a ser 1, el coeficiente b va a ser menos 25 y el coeficiente c va a ser 155 positivo. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado? Pues utilizamos la fórmula general para resolver las ecuaciones de segundo grado, pero en este caso, como la variable que tenemos no es x, sino t, pues reescribimos la ecuación teniendo en consideración que la variable que estamos buscando es t. Lo que debo hacer ahora simplemente es reemplazar los valores de la ecuación, esta que está aquí, de esta ecuación, simplemente los coeficientes 1, menos 25 y 155, 1, en esta ecuación donde aparece t, que es la forma general de la ecuación cuadrática. Entonces me va a quedar pues simplemente menos b, pero como b vale menos 25, menos por menos, me va a quedar un más, entonces el 25 quedaría positivo, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, entonces
como B vale menos 25 elevado al cuadrado menos 4 veces A por C. A ya sé que vale 1 y C vale 155. Todo dividido entre 2A, es decir, 2 por 1. Y lo que sigue a partir de aquí, pues simplemente es hacer las operaciones. Al resolver 25 negativo al cuadrado me da 625 y el producto de estos tres números me da 620. Significa que dentro de la raíz me va a quedar el 5 y el valor total pues va a ser la raíz cuadrada de 5, que va a ser aproximadamente 2.24. Lo que hacemos ahora es que vamos a encontrar dos diferentes valores para el tiempo. Uno utilizando el signo más y otro utilizando el signo menos. Si utilizo el signo más, se sumarán 25 más 2.24 entre 2. Y si uso el signo menos, aquí este 2, sería 25 menos 2.24 entre 2. Entonces, T1, al resolver esta operación, me daría un valor de 13,6 y el tiempo T2, y voy a corregir enseguida esto porque por un error de transcripción, aquí aparece T1, pero esto en realidad es T2. Son los dos tiempos. Entonces T2 será entonces 11.14. Y ahora viene la parte del análisis. Los dos tiempos son reales. Los dos tiempos son reales, por lo tanto los dos tiempos son, entre comillas, válidos. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Y cuál de los dos tiempos entonces debo tomar? Pues vamos a hacer un poco de análisis en la situación y vamos a tratar de entender qué pasa. La furgoneta se está moviendo con velocidad constante, ¿verdad? Speedy Sue viene con una velocidad mayor que la de la furgoneta, por lo tanto, pues llega un momento en el que se lo va a alcanzar. Suponiendo que van por vías paralelas, donde una vía va al lado de la otra, como la velocidad de Speedy Sue al llegar aquí, va a llegar un momento en el que, cuando vayan por acá, perdón, cuando vayan por este lado, la furgoneta va por aquí y Speedy Sue también va por aquí, la furgoneta mantiene su velocidad de 5 metros sobre segundo. Speedy Sue viene frenando, pero como ya viene con un impulso, logra rebasarse a la furgoneta. Y vamos a tener un momento de un primer encuentro. Un primer encuentro, que sería en el punto en el que la furgoneta se desplazó hasta este punto, Speedy Sue se desplazó también hasta este punto, y como Speedy Sue viene frenando, aquí hay un encuentro de los dos. Suponiendo que son vías paralelas, por ejemplo, Speedy Sue alcanzaría la furgoneta, pero se la pasaría. Pero como él va frenando, va a llegar un momento en que su velocidad va a disminuir y la furgoneta, a su ritmo constante, nuevamente se alcanzará a Speedy Sue en otro momento. O sea que en realidad van a haber dos momentos en los que se encontrarían. Un momento en el que Speedy Sue rebasa a la furgoneta y empieza a frenar, y como la furgoneta sigue con velocidad constante, entonces la furgoneta nuevamente es la que se rebasa a Speedy Sue y vamos a tener dos puntos de encuentro. Obviamente el primer punto de encuentro es un punto de un tiempo menor y el segundo encuentro será un punto de un tiempo mayor. O sea, este tiempo que es el mayor va a corresponder al segundo momento en el que se encontrarían, porque como la ecuación no es capaz de discriminar si la camioneta y el carro van por líneas paralelas o van por el mismo carril, y el modelo matemático, la ecuación sirve precisamente para ese caso, entonces me va a dar dos valores. Me dice, claro, en caso de que vayan en carriles paralelos, se encontrarán dos veces. Primero cuando Speedy Sue alcance a la camioneta y luego sigue frenando, pero como la camioneta sigue con su velocidad normal, la camioneta se volverá a alcanzar a Speedy Sue. ¿Ok? Tenemos entonces dos tiempos. ¿Cuál debo tomar? El primero, porque es que el problema tiene una condición que la ecuación no es capaz de identificar. Dice que conduce y entra a un túnel de un solo carril. La ecuación, el modelo matemático, no es capaz de tener esta consideración, porque el modelo se aplica para dos vehículos que se mueven en la misma dirección, que bien puede ser en vías paralelas, pero cuando hay un solo carril, ¿qué pasa cuando el carro llega hasta la posición de la camioneta? Pues que efectivamente se produce una colisión. Entonces aquí tendremos que decir que sí hay una colisión, porque la ecuación me está diciendo que sí se van a encontrar, no solo una vez, sino dos veces. Pero como no es posible que se encuentren dos veces porque no son carriles paralelos, sino un carril único, tenemos entonces la conclusión de que, claro, debo seleccionar el tiempo menor porque es el tiempo en el que colisionarían los dos. O sea que el tiempo que debo tomar es el tiempo de
11.4 segundos. Teniendo eso claro, listo, ya podemos entonces concluir efectivamente que si hay una colisión, si se produce una colisión y que esa colisión se va a producir a los 11.14 segundos y estaremos resolviendo la pregunta en el que dice en qué momento se produce la colisión. Y claro, como la distancia X, que es la distancia desde el túnel en la que se produce el encuentro, en ambos casos depende de t, yo puedo reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones y me va a dar exactamente el mismo valor. Mire usted aquí que como t está elevado al cuadrado, si yo utilizo un valor de t me dará una distancia y si utilizo el otro valor de t me dará la otra distancia, obviamente una mayor que la otra, significando que de acuerdo con el modelo matemático va a haber dos momentos de encuentro, pero de acuerdo con la situación real que tenemos en el problema, pues solo habrá uno porque se producirá una colisión. ¿Ok? Entonces utilizamos la ecuación número 1 que dice que x igual a 5t más 155 para reemplazar el valor de t que acabamos de encontrar, que es 11.14. Entonces en lugar de t escribo 11.14 y me va a dar como resultado que la distancia total recorrida hasta el momento de la colisión es de 212 metros. Multiplicar 5 por 11.14 y ese resultado sumarle 155 me va a arrojar como resultado que el punto de colisión desde la entrada del túnel es de 212 metros. Y con eso pues le habremos dado solución al problema. Entonces la segunda parte dice, en caso negativo, determina la distancia máxima de aproximación. Es decir, si Speedy Sue lograra detenerse detrás de la furgoneta sin colisionar con ella, aquí cuando yo resuelva la ecuación cuadrática me va a dar que ninguno de los dos valores sería real. Me darían dos tiempos negativos y diría, pues no hay colisión, entonces al buscar la distancia de Speedy Sue encontraría que va a quedar detrás de la furgoneta y en ese caso el problema nos pediría evaluar qué distancia queda entre Speedy Sue al detenerse y la furgoneta. Pero la realidad es que con las condiciones que hay, sí se produce una colisión, que la colisión se produce a 212 metros de distancia desde la entrada del túnel y luego de 11.14 segundos de que Speedy Sue entrara en el túnel. De esta manera, pues hemos resuelto este problema en el que se involucran movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, en el que tenemos que involucrar un sistema de ecuaciones, porque tengo dos incógnitas, distancia y tiempo, y pues la ecuación que resulta al final es una ecuación de segundo grado, y pues que la solución de una ecuación de segundo grado se resuelve simplemente utilizando la forma general de las ecuaciones de segundo grado, y luego entrar a realizar el análisis que nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el resultado final. Con eso, amigos, pues damos por terminado este ejercicio. Espero que haya sido claro para ustedes. Gracias por estar en este espacio. Los espero en una próxima ocasión con un nuevo ejercicio de Física Fácil con Hegel. Y ya saben, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten, por favor, hagan preguntas, envíen ejercicios que quieran resolver. Y aquí con mucho gusto les daremos la solución que ustedes necesitan. Un abrazo a todos. Bye. Nos vemos en la próxima.